Hola a todos, bienvenidos al episodio número 85 de La Huella OVNI. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estén escuchando este podcast en el que hablamos de ovnis, hablamos del fenómeno extraterrestre, hablamos y nos preguntamos qué es lo que ocurre sobre nuestras cabezas, pero como siempre digo, nos corremos de las verdades absolutas. En este espacio lo que buscamos son preguntas y lo único que yo prometo es que por cada pregunta les voy a generar muchísimas más. Pero también voy a intentar darles argumentos para que cada uno pueda llegar a sus conclusiones. Soy Jorge Luis Zuckdorf, me encuentran en redes, en Instagram como @JorgeLuisS-oficial, en Twitter como @JorgeLuisS-77. Pueden seguirme también en YouTube como Jorge Luis Zuckdorf, ahí estoy subiendo diferentes entrevistas y por supuesto si están escuchando en Spotify, en Spreaker, en Apple Podcast, en Google Podcast, en iVoox, en la plataforma de podcast que estén escuchando, también pongan seguir, así les va avisando cada vez que subimos un nuevo episodio. Sin más nada, recuerden también que con el hashtag #LaHuellaOVNI recibo preguntas, recibo experiencias de ustedes, cada vez estamos teniendo más y eso está buenísimo porque ustedes son la carne de este programa y son lo que le dan variedad, los que logran que podamos hablar de tantos temas, así que gracias y no dejen de mandar sus preguntas que se siguen agendando y se van a ir respondiendo episodio a episodio. Ahora sí, vamos con el capítulo 85 de La Huella OVNI. La pregunta la hizo Gustavo Villalba, que en realidad no es una pregunta y es muy interesante. Hace unos días él me mandó un Twitter en donde solo decía jodeme, hashtag La Huella OVNI. Y abajo me copiaba una noticia que decía el jugador de Boca que afirmó haber sido abducido por extraterrestres. Yo creo que muchos deben haber escuchado esta noticia porque es de este año y fue una nota en televisión y la verdad es que se generó bastantes comentarios y bastantes caos por todos lados y mucha gente que tomó la nota y replicó la nota y se replicó hasta el infinito por todo el continente. Todo empezó cuando un compañero de este jugador dijo o contó esta anécdota. Vamos a ir despacito y ordenándonos. Todo empezó por una entrevista a Gustavo Lorenzetti, que es un jugador argentino que vive en Chile, que jugó para la U de Chile y que le estaban haciendo una entrevista en un medio argentino. Discúlpenme mi falta de conocimiento, pero realmente el fútbol no está dentro de mis intereses desde hace muchos años. Nada, como anécdota, pero creo que dejé de ver fútbol allá por el 97, 98, todavía jugaba Medina Bello en River en aquel momento y de un día para otro dejó de interesarme. Lamento a quien hiera con los sentimientos. Creo que cada uno es libre, pero a mí el fútbol me aburre muchísimo, así que no conozco mucho de lo que pasa actualmente ni de quién es esta gente, pero sí entiendo la importancia y la relevancia que tiene un jugador de fútbol profesional, más una persona como esta que jugó en Argentina, jugó en Boca, jugó en Rosario Central, según entiendo, jugó en los Tigres de México y bueno, en la U de Chile. Se llama Guillermo Marino y todo empezó, como les decía, por una nota que estaban haciendo con Gustavo Lorenzetti, un compañero y amigo de él, y en medio de la nota les dice: contá la anécdota de por qué llegué tarde a un entrenamiento. Lorenzetti se queda medio sorprendido, pero empieza a contarla y cuenta que una vez Marino llegó tarde a un entrenamiento en Chile porque dijo que había sido abducido por extraterrestres. De hecho, hablaba de algo extraño, como que lo llevaban y lo cuidaban en el alma y no sé cuántas cosas más. Nada, preguntaron qué pasó en el vestuario, qué pasó con el entrenador, que era Sampaoli. La verdad es que Lorenzetti no tenía demasiado data de cómo había ocurrido todo, pero él decía: me imagino que todos le creyeron. Bueno, a partir de ahí todos los medios empezaron a levantar esta noticia en donde en realidad un
testigo contaba que un amigo de él, porque esta es la realidad, Lorenzetti contaba que Marino le había dicho, y empezaron a buscar la declaración de este exjugador que hoy es parte, o en ese momento, sí, hoy es parte del equipo técnico de Racing. Empezaron a buscarlo para que contase esta historia. El problema es que la historia se empezó a replicar sin fuentes, o sea, había una sola entrevista en donde una persona decía esto. Que es un detalle importante, porque cuando nos encontramos con este tipo de datos con tan poca fuente, es donde tenemos que empezar a dudar, porque no es que Marino empezó a hablar en todos los medios y había 30 entrevistas de Marino distintas contando cómo había sido su abducción, ¿no? Todos levantaban la nota de Lorenzetti y la reescribían, incluso hay muchas notas escribiendo diciendo Marino dijo, y en realidad cuando lees la declaración es la de Lorenzetti, no es la de Marino. Y se empiezan a mezclar y se empieza a confundir y se arma esta pelota de nieve en donde en poco tiempo todo el mundo afirmaba que Marino había sido abducido por extraterrestres y que él lo había confirmado. Bien, me puse a buscar notas, a buscar videos, a tratar de entender qué es lo que había ocurrido y de golpe encontré una nota muy chiquitita del diario Olé, que habían ido a la fuente y habían hablado con Marino para entender qué es lo que había sucedido. Y claramente Marino explicó en esa nota, que lamentablemente es la que menos se terminó replicando, explicó que en realidad todo se había tratado de un chiste, que él había llegado tarde a un entrenamiento y que había dicho eso para zafar de la multa que le iban a cobrar por haber llegado tarde al entrenamiento. Y a partir de ahí se empezó a generar toda esta cuestión de verdad-mentira y se creó un mundo alrededor. También puede ser que lo haya dicho porque se generó tal repercusión que le empezó a dar vergüenza hablar del tema. Puede ser también, ¿eh? Todo puede ser, todo es posible. A mí lo que me pasa es lo que siempre les digo, que es mi tema, porque no es mi problema con la investigación de personas que han sido abducidas, ¿no? ¿Qué pasa exactamente esto? ¿Cómo hacemos para creer en una persona que ha sido abducida? O sea, todo es una cuestión de decisión en creer o no creer. No tenemos forma de comprobar o de analizar qué es lo que sucedió con una persona que dice que los raptaron extraterrestres, que lo subieron en una nave y se lo llevaron. Es son casos muy difíciles de analizar y que para mí siempre terminan estando mucho más del lado de la fe que de un análisis racional. Con un objeto que lo vieron 30 testigos en el cielo, por ejemplo, podemos debatir qué ocurrió. Con el chupacabras, donde aparecen los animales desangrados, podemos debatir qué ocurrió, pero hay un elemento para analizar. En los casos de abducciones solo tenemos un relato en primera persona, que no lo descarto como importante, pero a lo que voy yo con este tipo de relato es que no hay elementos para poder discutir o pensar si esto puede haber sido así o no. Simplemente tenemos un relato en primera persona que podemos elegir creer o podemos elegir no creer, pero estamos mucho más del lado de la fe que del lado de un debate como los que intentamos generar acá. Igual son casos que, como ustedes verán, no les tenemos miedo, nos hacemos cargo y los contamos, siempre aclarando este punto de vista. Bueno, la cuestión es que entonces Guillermo Marino en Olé, él desmintió la versión de que esta abducción extraterrestre hubiese sido cierta y dijo que en realidad había sido un chiste. ¿Qué piensan ustedes? ¿Habrá sido un chiste o le dio miedo esta bola de nieve que se había generado alrededor de este comentario? Por otro lado es esto, y está buenísimo y es un gran caso para tomar como ejemplo cuando encontramos cosas inexplicables y queremos entender de qué se trata. Cuando empezás a buscar en internet, el 90% de las notas confirman que Guillermo Marino aseguró haber sido abducido por extraterrestres. Pero cuando uno empieza a leer y empieza a buscar las notas, te das cuenta que él no aseguró nada y que solamente él habla del tema en la nota donde lo desmiente.
Todo lo demás, de hecho, hay una entrevista en video diciéndole a Lorenzetti con tal anécdota, pero él no dice absolutamente nada. Y en el único punto que lo dice, lo desmiente. Es importante esto también, ¿no? Cuando nos metemos a buscar alguna información en internet, es muy fácil que las noticias sean mentiras. Así que siempre es bueno, es recomendable y es muy sano ponernos a buscar diferentes fuentes para poder chequear hasta dónde esa noticia puede o no ser verdad. Es un ejercicio que vale la pena hacer, es interesante hacerlo y nos puede llegar a enriquecer en nuestras conclusiones. Bien, primera pregunta de la noche para Gustavo Villalba respondida. Bueno, vamos a seguir adelante con nuestro programa. Recuerden que yo soy Jorge Luis Zuckdorf y sigo pidiendo a cambio de este espacio maravilloso que creamos los sábados, preguntas. Es el combustible, es la columna vertebral de este programa. Si ustedes me hacen preguntas, yo puedo seguir generando programas. Si no tengo preguntas, no tengo más programas para que sigamos compartiendo este espacio ufológico, como dice Sandra, todos los sábados. Nuestra siguiente pregunta, esperen que la estoy buscando, la hace Andrés, @Andrés 1984-, que justamente él es colombiano y es quien generosamente va difundiendo los contenidos de los dos programas todos los sábados, así que gracias Andrés. Y nos hizo una pregunta que para mí está buenísima, que hemos hablado en algún punto semanas anteriores, pero hoy vamos a hacer como un gran compendio. Él dice, hablaban hace un rato sobre la Biblia como muestra de contactos o experiencias paranormales. ¿Se acuerdan que la semana pasada alguien preguntó, ¿no?, sobre la Biblia y estuvimos hablando de Elías, de los carros de fuego, de Dios sobre el pueblo de Israel mientras hacían el éxodo? Estuvimos buscando como ciertos puntos extraños que yo les dije que había muchísimos más y que podíamos seguir indagando. Bueno, a partir de ahí a él se le disparó una pregunta, ¿no?, que dice, ¿qué se puede decir de la arqueología peruana sobre posibles contactos o experiencias paranormales ancestrales? ¿Qué se puede decir de la arqueología peruana? De la historia de este gran país que es Perú, ¿no? En realidad se pueden decir muchísimas cosas porque hay muchísimo material y muchísimos indicios que sorprenden. Yo tengo que ser honesto con ustedes. Ustedes saben que desde el programa 1 yo les conté que en la historia de América hay muchísimas cosas que al día de hoy no nos cierran, pero que a mí no me gusta disminuir la potencialidad y la capacidad que tenían nuestros pueblos originarios. Estamos hablando que en América se forjaron algunas de las culturas más grandes, asombrosas y sorprendentes de toda la historia de la humanidad. Y hay que estar muy orgullosos de esas culturas. Entonces, muchas veces pensar que esas culturas se forjaron gracias a extraterrestres nos hacen disminuir el valor que realmente han tenido estas culturas. Dicho esto, paso a aclarar lo que preguntaba Andrés. Hay muchísimos elementos que no tienen sentido. El primer punto extraño que tiene el antiguo Perú, las culturas preincaicas, por sobre todas las cosas, para mí, son las momias que se encuentran, ¿no? Hay muchísimas momias extrañas que se las analiza porque se las ve extraterrestres, se las ven totalmente distintas. Es un error decir que se las ve extraterrestres, no se las ve humanas y se las ve con formas que muchos testigos en la modernidad hacían dibujado a supuestos visitantes alienígenas. Son momias que tienen cabezas alargadas, que suelen tener los globos oculares mucho más grandes, que tienen menor cantidad de dedos, que parecen tener extremidades mucho más largas que nosotros. Así está, por ejemplo, que ya hemos hablado, incluso hicimos una nota muy larga hace ya muchas semanas con Rafa Mercado, este investigador de Arequipa, de Perú, hablando del Waiki. No sé si ustedes recuerdan esto, pero si no, búsquenlo en Spotify, que no hablamos de Spotify todavía, pero no nos vamos a disgregar ahora. Ahí está la entrevista con Rafa Mercado.
hemos tocado muy por encima. Yo sé que prometí una entrevista con Jaime Maussan, espero cumplirla en las próximas semanas. Jaime Maussan hizo un par de documentales sobre estas momias también halladas en Perú. La más importante fue María, donde se generó todo un caos y un debate gigante alrededor de estas momias, porque hay muchísima gente denunciando que en realidad son cuerpos mutilados y armados para un show, mientras que los investigadores dicen no son show, nosotros las encontramos así y por las investigaciones que hemos hecho no hay modificaciones post-mortem. Bueno, hay todo un debate en base a María y a las otras momias. Busquen las imágenes, la verdad que las imágenes sorprenden. Pero después nos podemos ir a un montón de otros temas que en el antiguo Perú, sobre todo en las culturas preincaicas, no tienen sentido. Otro tema que llama la atención son los petroglifos de toro muerto. Cuando uno ve estos petroglifos, ve personas con especies de escafandras, dibujos que realmente no parecen humanos, parecen figuras totalmente distintas a lo que nosotros hoy conocemos. Y realmente con los petroglifos y con estos dibujos en piedra, está claro que hay dibujos que cuando quieren dibujar un cazador es un ser humano sin dudas, cuando quieren dibujar un animal es un animal sin dudas. Entonces cuando hacen este tipo de figuras que ocurren en diferentes partes del mundo, también ocurren en Perú, llama la atención. Todas estas cosas, las momias que incluso muchas después se terminan comprobando que son humanas, que los cráneos deformados son humanos, que estos dibujos obviamente son humanos. La pregunta clara es, ¿estos buscaban asemejarse a alguien que ellos habían visto? Porque dibujaban, pintaban o modificaban los cuerpos de una manera tan particular y tan extraña y que hoy asociamos en muchísimos lados con estos seres que no serían del planeta. Es la primera pregunta que hacemos. Después hay cuestiones tecnológicas también en el antiguo Perú que no tienen demasiado sentido. Hoy es como que voy a tocar todo por arriba. Andrés o todos o quien quiera, si alguno de estos temas que yo voy tocando quieren que los profundice, ustedes saben, con el hashtag numeral la huella ovni me dicen, esto que acabas de tocar me gustaría que lo profundices. Y profundizamos como ya lo hemos hecho con otros temas. Bueno, me súper disgregué de nuevo y no sé en qué estaba. Estábamos hablando de los cuerpos, los cráneos, de si se querían asemejar a algo que parecían, y después empezamos a hablar de la tecnología. Ustedes saben que hay varias incógnitas en torno a las culturas preincaicas, pero seguramente la más grande o la más fuerte y la más inexplicable son las paredes. Las paredes, por ejemplo, de Cusco y de diferentes ciudades anteriores tienen una característica que no existe en otros lugares del planeta, y es la perfección en la construcción. Una piedra está perfectamente puesta sobre otra, no entra una hoja de papel, que es algo que, perdón que acabo de decir que no ocurre en ningún lado, ocurre en las pirámides, por ejemplo, donde también hay una construcción perfecta. Pero lo más sorprendente de todo es que algunas de estas piedras tienen perforaciones, tienen tubos adentro, cosa que ustedes dirán, bueno, sí, no es tan extraño poder agujerear una roca. Hay que tener las herramientas y la paciencia, es cierto. Pero estas tuberías que están adentro de las rocas, la sorpresa más grande que tienen es que tienen codos, o sea, giran en 90 grados hacia un lado y giran en 90 grados hacia otro. ¿Entienden, no? Es como un caño de estos de desagote que tienen un codo arriba, entonces viene hacia un lado, 90 grados hacia otro, vuelve a girar 90 grados hacia otro. Bueno, ahora imagínense eso dentro de una pared. Nosotros para hacer eso en la actualidad, ¿qué se hace? Se pica la pared y después se tapa la pared. Hacerlo en mitad de una piedra, de un bloque de piedra gigante, hoy es imposible. No tenemos ninguna herramienta que empiece a agujerear hacia un lado, suba, baja y vuelva a bajar y hacer una tubería de esa manera. Bueno, esas tuberías se hicieron hace miles de años, y ese sí es uno de los temas que más sorprende en el antiguo Perú. Hay otras incógnitas, por supuesto, qué sé yo. Uno de los primeros programas que también está en Spotify, si quieren escucharlo, es sobre las líneas de Nazca, ¿no? Todo este gran paraje y estos dibujos creados de tamaños gigantes para ser vistos desde el cielo. ¿Quién
tenía que mirarlos. ¿Por qué desde el cielo? Andrés, te hice como un pequeño gran resumen de algunas de las cosas, algunas de las incógnitas que hay en el antiguo Perú, en las culturas, sobre todo preincaicas. Son muchísimas más y obviamente sobre cada una podemos profundizar horas y horas. Pero quería hacer como un gran panorama, espero haber cumplido con tu idea y lo que era tu pregunta. También sé que los llené de información, así que vamos a volver a parar, vamos a poner la mente en blanco y nos vamos a relajar. Antes de eso, esto es La Huella OVNI, yo soy Jorge Luis Zuxdorf y seguimos disfrutando de este espacio en donde podemos pensarnos entre todos, en donde podemos preguntarnos entre todos qué ocurre sobre nuestras cabezas, en donde podemos analizar cada uno de los casos históricos en relación al fenómeno OVNI, en donde podemos compartir experiencias, en donde podemos hacernos preguntas y podemos estar seguros que no nos vamos a casar con ninguna verdad absoluta. Por supuesto también las vamos a escuchar porque son válidas las verdades absolutas, pero cada uno se va a poder quedar con sus propias conclusiones y eso es lo maravilloso. Y como siempre, yo solo les prometo preguntas, preguntas y más preguntas. Y así como yo les prometo preguntas, les pido que ustedes me envíen las preguntas. Perdón que los esté presionando y machacando hoy con este concepto, pero quiero más preguntas, quiero más experiencias en primera persona. Envíenlas, así seguimos creciendo entre todos. Tengo preguntas, por supuesto, guardadas. Hay varias preguntas que tengo de hace 2-3 semanas. No me olvido, es que tengo que ir poniendo las que van. A veces algunas las adelanto porque justo daban con la temática y demás. Pero por supuesto también tengo preguntas que me voy guardando. Sobre todo las que más tengo que investigar, que por ahí esas me llevan un poquito más de tiempo. Esto es una verdad absoluta también, aunque no creemos en ellas. Bueno, hashtag numeral La Huella OVNI, ahí en Twitter, en Instagram, ponen las preguntas, las dudas, los comentarios, los temas de los que quieran que sigamos hablando. Así hizo, como siempre suele hacer, José Luis D'Amico. Y él planteó un tema que la verdad que es interesante, está bueno y nos va a llevar a una conversación distinta y reveladora, creo yo. José Luis D'Amico dijo: en un momento se habló de que las naves no identificadas se abastecían de agua. Raro y no tanto con supuesta semejante tecnología. Pero, ¿qué pasó en el lago Colbún en Chile? ¿Fue vaciado por ovnis? Hay muchísimos denuncias de avistamientos en relación a grandes cantidades de agua, así como hay muchísimas denuncias de avistamiento en relación a lugares con gran concentración de minerales, de algún tipo de mineral, ¿no? Porque en realidad grandes concentraciones de minerales por definición hay en todo el planeta. Sí, es cierto. Hoy también vamos a hablar del chupacabras, me spoileo lo que va a venir después, pero me va a servir para este punto. Por ejemplo, las mutilaciones de ganado en Argentina están siempre relacionadas al agua y por lo general siempre desaparecen grandes espacios de agua de manera similar a lo que vamos a hablar de hoy en un ratito. Hemos hablado la semana pasada de la gran cantidad de OSNIs, de objetos submarinos no identificados, de objetos que entran y salen del agua. Hay muchos casos como el que vamos a ver ahora. En el lago Colbún, en el sur de Chile, casi en la región de la Araucaria, en el año 2007 se detectó este lago que tenía o tiene unos 10 kilómetros cuadrados, que de un día para el otro se quedó seco. Donde estaba este lago quedó un pozo de 10 kilómetros cuadrados de 30 metros de profundidad vacío.
Las autoridades chilenas empezaron a investigar, mandaron aviones, drones, obviamente gente a recorrer el lugar y tratar de entender qué es lo que había ocurrido. También vieron que los lagos que se alimentaban habían desaparecido, que había sucedido una cuestión extraña todo alrededor, pero también tranquilizaron a la población en ese momento diciendo se está volviendo a llenar. Y realmente esto sucedió. Dentro de esta información dijeron encontramos una grieta muy grande en el lecho del lago y creemos que todo el agua del lago se fue al mar. Fin de la historia, y acá hubiese terminado el relato y hubiese tenido una gran explicación si no hubiese sido porque mi amigo, el investigador chileno Rodrigo Fuenzalida, fue a investigar qué era lo que había sucedido. Entre paréntesis, todavía no hemos entrevistado a Rodrigo, creo, para el programa, así que también va a ser uno de los próximos entrevistados. Rodrigo cuenta que estuvo con más de 30 testigos que dijeron haber visto un objeto volador no identificado sobre el lago y que parecía estar como succionando el agua. De hecho, la sorpresa más grande que tuvo Rodrigo fue la enorme cantidad de testigos, todos viendo estos objetos. Y obviamente otra vez hay una prueba material de que el lago había desaparecido. Entonces ahí viene la gran duda que hay, ¿no? Hay una explicación formal para lo que sucedió, aunque después el lago no se volvió a vaciar. Hay muchos lagos de esta zona que han terminado vacíos de manera similar. Ocurrió de nuevo en el 2014, hay otras noticias periodísticas del 2012. Cada tanto parece que este tipo de fenómeno ocurre. Por otro lado, según las investigaciones del propio Fuenzalida, más del 60% de los avistamientos del país ocurren en esta zona. Entendamos que Chile es uno de los países con mayor cantidad de avistamientos, creo yo, en América Latina, junto a Perú y a México. Es impresionante la cantidad de denuncias que hay en estos tres países, usualmente de fenómenos ovnis. ¿Qué piensan ustedes? Cuando hay una explicación racional, pero hay tantos testigos que dicen haber visto otra cosa, ¿cuál sería la conclusión? Es raro, ¿no? Es difícil de entender, porque así por lo pronto uno diría, yo sé que acá en este tipo de cosas la gente se divide entre quienes creen ciegamente en la ciencia y quienes no creen en la ciencia y prefieren apoyarse en una treintena de testigos, aunque no los conozcan, que también es un dato importante, ¿no? Porque nosotros sabemos que hay 30 testigos hablando que vieron un objeto sobre el lago antes de que se desapareciese. Pero por otro lado, primero no sabemos si los testigos nos están mintiendo, nos tienen que mentir 30 personas, también es mucho, pero tampoco sabemos si en realidad no vieron algún tipo de ilusión óptica, si no vieron una nube lenticular. Nubes lenticulares es otro gran tema para hablar si alguien lo propone. Hoy me voy por la tangente constantemente. No sé qué pasa hoy. El bosque me tiene así. Entonces, tenemos testigos y tenemos una respuesta. Yo creo que no tenemos respuestas, no tenemos indicios de qué podría haber sucedido, ¿no? ¿Podrá haber sido la grieta? ¿Podrá haber sido realmente un objeto que necesite de esa agua para algo? No es la primera ni la única vez que ha desaparecido agua, como les decía. Entonces tampoco podemos descartar que muchas veces alrededor del fenómeno ovni hay desapariciones de grandes masas de agua. También es interesante saber que el agua es importante, por lo menos para la vida como nosotros la conocemos, y para nuestro tipo de vida el agua es fundamental. Tal vez lo sea para otros tipos de vida también. De hecho, cuando miramos hacia el espacio, ¿qué estamos buscando? Planetas que tengan agua. Entonces el agua realmente es importante. ¿Y cómo llegó el agua a la Tierra? Googleen cómo llegó el agua a la Tierra y si quieren después lo conversamos también. Bueno, no tengo conclusiones de este caso. Espero, José Luis, no haberte desilusionado demasiado. Sí es real que esta enorme masa de agua
desapareció. Sí es real que más de 30 testigos vieron un objeto volando sobre el lago. Sí es real que la explicación oficial de Chile fue que había una grieta debajo del lago. Sí es real que después se volvió a llenar. Entonces, claramente esta grieta se habría cerrado o no era por donde se fue el agua. Bueno, gracias por haber llegado hasta aquí. Como siempre, gracias por estar acompañándome, gracias por los mensajes que recibo. Realmente no tengo muy claro cuál es el objetivo de haber empezado este espacio, pero lo que me pasa, siéndoles muy sinceros, es que me encontré con un nivel de cariño y con un nivel de preguntas y un nivel de que creo que estamos generando un espacio en el cual todos podemos escucharnos, que realmente me pone muy feliz y quiero continuarlo. Así que gracias por estar. De verdad me hace muy bien leer todos los mensajes que me van poniendo. Bueno, como siempre les digo, miren al cielo, aprendan a distinguir, aprendan a conocer qué es lo que hay sobre nuestras cabezas, aprendan a entender qué es lo que no tiene explicación, busquen argumentos, capacítense y cada uno saque sus propias conclusiones. No permitan que nadie les diga una verdad absoluta. Búsquenla cada uno de ustedes. Gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Chau.